Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo creado por el Departamento de Matemáticas del Colegio Peñafort. En este vídeo hablaremos de los números decimales correspondientes a la unidad 4. Podemos comenzar diciendo que los números decimales son aquellos que nos permiten medir con exactitud fenómenos como por ejemplo el retroceso de los glaciares. Un número decimal tiene dos partes. Tiene una parte entera situada a la izquierda de la coma y una parte decimal situada a la derecha de la coma. Vamos a ver como por ejemplo este número, el 25 unidades y 305 diezmilésimas. A la parte izquierda de la coma estaría aquí, a la parte izquierda de la coma tendríamos la parte entera, que sería el 25. Y a la parte derecha tendríamos la parte decimal, donde tendríamos 0 décimas, 3 centésimas, 0 milésimas y 5 diezmilésimas. Si queremos escribir de forma abreviada números decimales periódicos, colocamos un arco, como podemos ver aquí, sobre la cifra que se va a repetir, la cifra o cifras que se van a repetir, no tiene por qué repetirse solo una cifra. La cifra que se repite es el periodo y las cifras que hay antes del periodo se llaman anteperiodo. Hay que tener en cuenta que entre dos números decimales cualesquiera siempre va a haber infinitos números decimales distintos. Vamos a proceder a ordenar una serie de números decimales. Cuando queremos comparar o cuando queremos ordenar de mayor a menor o de menor a mayor, según nos pidan una serie de números, lo que vamos a necesitar es escribirlos de forma que tengan la misma cantidad de cifras decimales. Esto es, añadiendo ceros a la derecha si es necesario para completar las cifras decimales. Vamos a ver una serie de ejemplos, como por ejemplo 0,23, 0,7, menos 1,06, 0,13, menos 0,021 y 0,08. Lo primero que vamos a necesitar es que todos tengan las mismas cifras decimales. El que más cifras decimales tiene es el 0,021, que tiene 3 cifras decimales. Pues me voy a poner todos los números con 3 cifras decimales: 0,230, 0,700, 0,1060, 0,130, menos 0,021 y 0,080. Recordamos que los ceros a la derecha de la parte decimal se pueden quitar o se pueden poner. Realmente no significan nada, es el mismo número. 0,700 es el mismo número que 0,70 o que 0,7. Ahora, a la hora de comparar, vamos a comparar unidad a unidad. Quiero decir, vamos a comparar las unidades con las unidades, las décimas con las décimas, las centésimas con las centésimas, de forma que vamos a empezar por las unidades. 0, 0, menos 1, 0, 0, 0. Si voy a ordenarlos de mayor a menor, voy a empezar por el más grande. Tengo dos unidades, el 0 y el menos 1. El más grande es el 0, pues vamos a empezar por un 0. Como tenemos varios ceros iguales, vamos a ir a la siguiente cifra, que son las décimas. Tenemos un 2, un 7, un 1 y un 0. De ellas, la más grande es el 7. Por tanto, este, que es la única cifra que tiene el 7 en la décima, va a ser el número mayor de todos, 0,7. Seguimos con las décimas y tenemos un 2 o un 1. ¿Cuál es más grande? El 2. Pues o bien esta, que tiene un 2 en las décimas, o ninguna otra, porque es la única que tiene 2, por tanto esta va a ser la siguiente cifra. Si seguimos comparando las décimas, tenemos o bien un 1 o bien un 0. El más grande es el 1, por tanto este va a ser el siguiente. 0,13 va a ser el siguiente. Y el último que nos queda es el 0. Pues el 0 es el último que nos queda, pues 0,08. Y ahora pasamos a las cifras negativas. Las cifras negativas son siempre más pequeñas que las positivas. Y recordamos que las cifras negativas va a ser más grande conforme esté más cerca del 0. En este caso, vamos a comparar, tenemos un 0 y un 1. ¿Cuál está más cerca del 0? Pues el 0,021. Como es negativo, pues 0,021. Y a continuación el menos 1,06. Y ya las tendríamos todas ordenadas. Cuando tenemos cifras decimales,
a veces tenemos muchas cifras decimales y no podemos trabajar con tanta cifra decimal, por lo que redondeamos o aproximamos, mejor dicho. A la hora de aproximar podemos hacerlo de dos formas, mediante el truncamiento o mediante el redondeo. Son similares, pero tienen sus pequeñas diferencias. Vamos a hablar del truncamiento, primero porque es la más fácil. Cuando hablamos de truncamiento, nos vamos a la cifra a la que nos pidan truncar. En este caso, vamos a ver, tenemos tres ejemplos: milésimas, centésimas y décimas. Si nos piden truncar a la milésima, nos vamos a ir a la cifra que ocupa la posición de las milésimas, que en este caso es el 8, y vamos a cortar directamente todas las cifras que hay después del 8, las vamos a eliminar. Por tanto, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar el 28,468. El 3 queda eliminado. Si aproximamos ahora a las centésimas, vamos a proceder de la misma manera. Vamos a ir a la cifra de las centésimas, que es el 6, y vamos a eliminar todas las cifras que haya a continuación. El 8 y el 3 van fuera, pues 28,46. El tercero de los casos es si aproximamos por truncamiento a las décimas. Nos vamos a la cifra de las décimas, que es el 4, y todas las cifras que hay a continuación, el 6, el 8 y el 3, pues son eliminadas, 28,4. Vamos ahora al redondeo. En el redondeo es similar, pero en el redondeo sí que vamos a mirar la cifra que hay a continuación de la cifra que queremos aproximar. Por ejemplo, en el caso de las milésimas, hemos dicho que era el 8. Tenemos que ver la cifra que hay a continuación, en este caso un 3. Como esta cifra es más pequeña que 5, pues el 8, que es la cifra que queremos aproximar, se va a quedar tal cual, 28,468. En este caso, el truncamiento y el redondeo es la misma cosa. Vayamos ahora a las centésimas. Las centésimas hemos visto que era el 6. Y vamos a ver la cifra que hay a continuación, que es el 8. El 8 es una cifra mayor que 5, por tanto el 6, que es el que queremos aproximar, va a subir una unidad. Entonces no va a ser 6, sino que va a pasar a ser un 7, 28,47. Y vayamos ahora a las décimas. Las décimas es el 4. Mismo proceso. Miro la cifra que hay a continuación, que es un 6. Como el 6 es más grande que 5, quiere decir que la unidad a aproximar, que es el 4, va a subir una unidad. Por tanto, voy a tener el 28,5, no voy a tener 28,4. Cualquier fracción se puede transformar en un número decimal. Debemos saber qué tipo de número decimal puede ser. Por ejemplo, un número decimal decimos que es exacto cuando tiene un número finito de cifras decimales. Quiero decir, las cifras decimales se acaban. Por ejemplo, 1,4. Un número decimal podemos decir que es periódico cuando tiene infinitas cifras decimales y además una o varias de ellas se repiten periódicamente. Podemos decir que la cifra o grupo de cifras se llama periodo, las que se repiten, ¿vale? Las que se repiten son el periodo. Si el periodo empieza justo después de la coma, decimos que es un periódico puro. Como por ejemplo, podemos ver 1,222, así hasta el infinito. Se grafía como 1,2 y se pone un arco encima de la cifra que se repite. La cifra o cifras que se repiten, porque se pueden repetir más de una. Si el periodo no empieza inmediatamente después de la coma, pues decimos que es un periódico mixto. Las cifras no periódicas se llaman anteperiodo. Podemos ver el ejemplo en 1,4333. ¿Qué tenemos? Un 4 que está antes del periodo, que es el anteperiodo, y tenemos el 3 con el arquito, quiere decir que es el que se va a repetir, y esto es el periodo. Cuando tenemos una fracción, antes de efectuar la división, podemos saber bajo qué tipo de número vamos a estar. Si estamos bajo un número entero, si vamos a estar con un número decimal exacto, si vamos a estar con un número decimal periódico. ¿Cómo podemos saber eso? Pues factorizando el denominador. Si el numerador es múltiplo del denominador, tendremos un número entero. Tendremos igualmente un decimal exacto cuando, después de simplificar, el denominador solo tiene como factores 2, 5 o los 2.
y tendremos un número decimal periódico cuando después de simplificar el denominador tendremos algún factor distinto de 2 y de 5. Por ejemplo, vamos a ver una serie de ejemplos. El 6 medios. 6 medios tenemos que el numerador es múltiplo del denominador, por tanto va a ser un número entero. 6 entre 2, 3, número entero. Si tenemos el 17 partido de 10, el que nos interesa en este caso va a ser siempre el denominador. El denominador es 10 y el 10 podemos decir que es igual a 2 por 5. Por tanto quiere decir que tiene cofactores 2 y 5. En este caso vamos a ver, por ello va a ser un decimal exacto. Después vamos a tener otro ejemplo que va a ser en este caso el 13 partido de 30. Lo mismo de antes, nos va a interesar el denominador. Nos va a interesar el 30, que si lo factorizamos va a ser igual a 2 por 5, que son 10, y por 3, que son 30. Son 3 números primos. En este caso tenemos números decimales, tenemos números primos distintos a 2 y 5, como es el 3. Por tanto, vamos a tener un decimal periódico. Pasamos ahora a una parte muy importante de los números decimales, y son las operaciones que podemos hacer con los números decimales. Nos vamos a centrar, en este caso, en la suma y la resta. Para sumar y restar números decimales, lo que nos vamos a necesitar es colocar de forma que las comas coincidan en la misma columna. Añadimos 0 si es necesario para que todos tengan las mismas cifras decimales y después se suman o se restan con los números enteros y se mantiene la coma en el lugar donde procede. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, el 12,125 más 0,23 y a este le vamos a restar 2,005. Empezamos por la suma. Ponemos lo primero la coma en la misma vertical y procedemos a sumar las cifras decimales. 5 más 0, 5. 2 más 3, 5. 1 más 2, 3. Ahora toca la coma, pues ponemos la coma. Y seguimos. 2 más 0, 2. Y 1 más nada, pues 1. 12,355. Y ahora nos falta restar. Pues de la misma manera vamos a poner la coma en la misma vertical. Y tenemos 12,355 menos 2,005. Y procedemos a la resta. 5 menos 5, 0, 5 menos 0, 5, 3 menos 0, 3. ¿Llega la coma? Pues ponemos la coma. 2 menos 2, 0 y 1 menos nada, 1. Pues 10,350. Eso sería el resultado de la suma de 12,125 más 0,23 menos 2,05. Total, 10,350. ¿Qué ocurre con la multiplicación? Pues para multiplicar los números decimales no hay que tener la precaución que teníamos en la suma y la resta de colocar las comas en la misma vertical. En este caso se van a multiplicar como si fuesen números enteros. Se coloca la coma en última instancia contando tantas cifras decimales como tengamos entre los distintos factores. Vamos a verlo con un ejemplo que quedará más claro. Vamos a multiplicar 12,125 por 0,23. Pues nos ponemos por un lado el 12,125 y por otro lado el 0,23. Da igual dónde pongamos la coma. Y vamos a multiplicar número a número. Vamos a multiplicar el 3 por el 5, 3 por el 2, 3 por el 1, 3 por el 2 y 3 por 1, como si fueran números enteros. 3 por 5, 15, me llevo 1, 3 por 2, 6 y 1, 7, 3 por 1, 3, 3 por 2, 6 y 3 por 1, 3. Repetimos la operación con el 2 y con el 0 no hace falta. Hacemos la suma del resultado que nos ha salido, 5, 7 más 0, 7, 3 más 5, 8, 6 más 2, 8, 3 más 4, 7 y 2. Y ahora sí que llega el momento de contar cifras decimales. ¿Cuántas cifras decimales? Tenemos 3 cifras decimales aquí y 2 cifras decimales aquí. Tenemos 5 cifras decimales. Pues nos vamos al resultado y contamos 5 posiciones para poner la coma. 1, 2, 3, 4, 5. Pues aquí tenemos la coma. 2,7885 sería el resultado de la multiplicación. Pasamos ahora a la división. Tenemos dos opciones, que el dividendo sea un número entero o que el dividendo sea un número decimal.
Veamos primero cuando el dividendo es un número entero. En este caso, si el divisor es decimal y el dividendo es entero, suprimimos la coma del divisor y se añaden tantos ceros al dividendo como cifras decimales tenga el divisor. Lo que es lo mismo, multiplicamos dividendo y divisor por 10, por 100, por 1 y tantos ceros como cifras decimales tengamos. En este caso, como tenemos 0,51 de divisor, tenemos 19 entre 0,51. Tenemos dos cifras decimales, pues multiplicamos por 100, a la derecha y a la izquierda, el dividendo y el divisor. ¿Y qué nos va a quedar? En vez de 19 nos va a quedar 1900, porque añadimos dos ceros. Y en vez de 0,51 nos va a quedar 51. Y realizamos la división normal. Nos va a quedar, en este caso, de cociente 37 y de resto 13. Y tenemos la división hecha. Si queremos continuar a partir de aquí, pues pondríamos una coma, añadiríamos un cero y seguiríamos dividiendo. Vamos ahora al siguiente caso, en el que el dividendo es un número decimal. En este caso, como podemos ver, tenemos tanto dividendo como divisor, tenemos cifras decimales. ¿Qué vamos a hacer? Pues en este caso, si el dividendo y el divisor son números decimales, se suprime la coma del divisor y se desplaza la coma del dividendo tantos lugares a la derecha como cifras decimales tenga el divisor. Si es necesario, se añaden ceros al dividendo. ¿Qué quiere decir? Que, como vemos, tengo en el dividendo una cifra decimal, en el divisor tengo dos cifras decimales. El que me interesa es el divisor, me interesa quitar las comas del divisor. Tengo que mover la coma dos lugares hacia la derecha, por tanto en el divisor, en el dividendo también. 19,2, pues muevo la coma un lugar, se me acaban las cifras decimales, pues añado un cero. Añado los ceros que me faltan, en este caso 1. 51 entre 1920. Resultado, cociente 37, resto 3. Igual que antes, si quiero seguir dividiendo, pongo una coma, añado un cero al resto y continúo con la división. Y esta sería la división, con números decimales. El último punto que nos queda por ver es la notación científica. La expresión de un número en notación científica consiste en representarlo como un número entero o un decimal con una sola cifra entera. Repito, una sola cifra entera. En ambos casos, del 1 al 9, multiplicando por una potencia de 10, positiva o negativa. Tendríamos un esquema donde tendríamos que n es un número entre el 1 y 10 y n minúscula en este caso es un número entero que puede ser positivo o negativo. Cuando sea negativo querrá decir que la coma la moveremos hacia la izquierda, es lo mismo que dividir. Y cuando esta n sea positiva es como si estuviéramos multiplicando por 10, por 100, por 1000, por 10 millones. Vamos a ver un par de ejemplos. Vamos a ver el número de átomos en 12 gramos de carbono. Tenemos este número tan tocho con muchos ceros a la derecha. Evidentemente, si tenemos que poner tantos ceros, pues vamos a estar un rato poniendo numeritos. Hay una forma más fácil, es escribirlo en notación científica. En este caso, lo que me va a interesar es poner los números que no sean ceros. Los números que no sean ceros serían desde el 6 hasta este 2. En este caso, ¿qué pondríamos? Necesitamos que la parte entera sea un número, entre el 1 y el 9, pues en este caso el 6. Y a partir de aquí vamos a poner la coma y vamos a poner hasta que se acaben los números distintos de 0. O sea, 6,022 y a partir de aquí, como todos son ceros, ya no ponemos más. ¿Y qué vamos a hacer? A continuación tenemos que poner la parte exponencial, el 10 elevado a algo. ¿A cuánto tenemos que elevar el 10? Pues a tantas posiciones como números tengamos después de la coma. Si la coma está en el 6, la vamos a poner aquí, pues tenemos que ver cuántas cifras hay después. 1, 2, 3, 4, 5, tal, hasta el final 23. Pues 6,22 por 10 elevado a 23. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver, en este caso, la masa de un átomo de carbono en gramos. Esta va a ser una cifra muy pequeña,
0,000, muchos ceros y al final un 199. Claro, de escribir esto así, con tanto cero, no resulta nada práctico. Necesitamos un método que nos abrevie, que nos resulte más rápido de escribir. Pues la notación científica, que para eso está. ¿Qué necesitamos? Necesitamos el primer número distinto de 0 es el 1. Pues cogemos este 1 y todas las cifras que sean distintas de 0 que haya a continuación. El 1, el 9 y el 9. ¿Vale? Pues tenemos 1,99 por 10 elevado a... Aquí tenemos... ¿por qué número tenemos que elevar el 10? Pues como tenemos que contar las cifras que hay a la izquierda de la coma. La coma la hemos puesto aquí. Pues tenemos que contar cuántas cifras hay. Pues 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta 23. Pues 1,99 por 10 elevado a 23 sería el peso de la masa del átomo en gramos. Como vemos, esta forma es mucho más corta de escribir que este tocho tan largo. Pues para esto precisamente utilizamos la notación científica para números que son muy grandes o para números que son muy pequeños. Bien, y esto es todo lo que concierne a este tema. Hasta la próxima.